Jaque, querida. Obrigada. No sé si obrigada. No sé si agradecer. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles por estar acá a esta hora tardía, después de ya el tercer día de reuniones y discusiones acaloradas. Así que se van a enfrentar otra vez al tema del extranjero. Igual están acá, así que bueno, ustedes sabrán si quieren. Y una advertencia, la gente que... bien, ven acá, porque yo voy a hablar en español, entonces van a poder seguir el texto traducido en las pantallas. Y preguntar si la gente online está todo ok, ¿escuchan bien? ¿Sí? Cuando me digan que sí, empezamos. Ok. Bueno, vamos entonces. Esta charla la llamé Extraño extranjero. Ahí hay unas citas. Una es de un poeta francés, Arthur Rimbaud, que dice Je es un autre, que la traducción sería Yo es otro. Y después una cita de Francisco Cabral, que es un cantante uruguayo, una canción que dice No soy de aquí ni soy de allá. Cuando se me invitó para esta instancia, además, por supuesto, del premio narcisista que acompaña un gesto así, que agradezco mucho por la confianza que supone, dudé bastante en aceptar la propuesta que se me abrían, y eso sin saber lo que iba a acontecer en este tramo, ¿no? Igual, sin saber todo eso, dudé. Porque se me abrían varios interrogantes, dudas, sobre todo ¿por qué yo, una extranjera, doblemente extranjera? Porque no soy brasileña, pero tampoco nací latinoamericana. Iba a representar una asociación psicoanalítica de Sao Paulo, siendo que tenemos tanto colegas acá con destacadas trayectorias dentro de NESME que seguramente podrían ocupar este lugar mucho mejor que yo. Extraño. Pero esta pregunta que me hice me dio a la vez la respuesta a mi vacilación en aceptar. El tema del otro extranjero se viene debatiendo en nuestras reuniones con cierta frecuencia, siempre con pasión, además, lo retomaré más adelante, de una necesaria indignación, sobre todo a través de las perspectivas del decolonialismo. La historia de Brasil enfrenta aquí a cada cual con este tema en su día a día, aunque muchos no tengan conciencia de ellos o no puedan o quieran verlo. En lo personal, cuando participo de estas reflexiones, se me ha dicho, con toda razón, que yo no puedo terminar de captar esta realidad cotidiana porque me es extranjera. Claro, no nací en Brasil, ni vivo en Brasil. Soy extranjera a esta extranjeridad. Mi extranjeridad es otra, blanca, europea, con todo lo que implica. Y por elección es también latinoamericana. También soy miembro de NESME, asociación, para mí en un principio, extranjera, que abre sus puertas a extranjeros como yo y los acoge como miembros del cuerpo de colegas que lo compone. Me da hospitalidad, me adoptó y yo la adopté. Es una adopción mutua. Por lo tanto, NESME, Sao Paulo, Brasil, ya no me es tan extranjero, ni tan extraño. Hay algo de familiaridad que crean los vínculos profesionales, pero sobre todo
los lazos afectivos que se van tejiendo en nuestros encuentros a lo largo del tiempo. Los organizadores tendrían sus propios motivos para esta invitación, que no me corresponde a mí exponer ni desarrollar acá, pero yo sentí que no podía no responder a esta invitación. Mi amigo Nelson Gottlieb, acá presente, gusta de citar a Levinas en referencia al tema del rostro del otro, a la necesidad de responder por el otro, de hospedar al otro. Nesmé me abrió sus puertas, me hospedó. Acá estoy ahora yo para responder, como pueda, espero no decepcionarlos. Responder también en el sentido que usa acá es el término de répondant, respondientes. Volveremos sobre esta noción más adelante. Otra de mis dudas era en relación al formato conferencia. No es un formato que yo hubiese elegido. Me gustan más los formatos que propician el diálogo, el intercambio, los talleres, Pensé, propongo una de conferencia. Bueno, resolví proponerle algo a medio camino. Por un lado, voy a tratar de dejar tiempo suficiente para el intercambio entre nosotros, luego de mi ponencia. Trataré de no pasarme de media hora. Y por otro lado, voy a mostrarle algunos recursos de tipo artístico, como fotos, esculturas, canción. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extranjero? Yo sabía que quería hablar de esto, pero ¿qué? ¿Qué era esto exactamente? Antes de que pudiera ahondar en esta cuestión, me piden un título para la conferencia. Tenía en mente extraño, étranger. En español busco, era fácil, extraño, extranjero. Lo busco en portugués para darle el título a la persona que me lo pedía. El traductor Google me pone extraño, extraño. ¿Qué extraño? Pensé. Sigo buscando y encuentro estos sinónimos. Extraño, alienígena, exótico, bárbaro, intruso. Bueno, en realidad no tan extraño, ya que ambas palabras, extraño y extranjero, provienen de la misma raíz, en latín extraneus, que significa del afuera, del exterior, que no pertenece a la misma familia. Extraño remite también a raro, bizarro, inquietante, etc. Hablar del otro, el extranjero, o hablar de la extrañeza íntima del otro intruso en mí. Nos damos cuenta entonces de que no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Es decir, que la referencia a un estatuto social, político, jurídico, que atañe al término extranjero, el otro del otro, no nos exime de la extrañeza de lo propio. No podemos pensar en un aspecto sin que el otro se imponga, como las dos caras de una misma moneda o un espejo que nos devuelve al infinito nuestra imagen. Estamos hablando entonces del sujeto íntimo y del sujeto social. Y los que practicamos el psicoanálisis vincular sabemos bien que no podemos encerrar al sujeto en una sola de esta categoría, sino tratar de pensarnos en ese entre, en ese límite permeable que implica considerar el sujeto en su dimensión intrapsíquica en articulación con las modalidades de lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. Y aquí le presento la primera imagen que elegí para hablar un poco de ese tema. Esta fotografía, que es del inicio del siglo XX, me va a ayudar a decirle algunas cosas de las que estamos hablando. Acá, a primera vista, lo que vemos son tres niñas, ¿sí? Extranjeras en relación a nosotros mismos, de otra cultura. Si miramos más atentamente, vemos otras cosas. La niña del centro está ataviada de manera más cuidada, más arreglada. Tiene varios adornos, señales que pertenece a una clase social más alta.
pero también es la única que está sentada. ¿Será por su posición de clase alta o porque también es la única que está padeciendo lo que se llama el loto dorado, que era esta práctica que consistía en vendar los pies de las niñas para evitar su crecimiento? Si ustedes miran en los pies, si pueden bajar. Ah, eso. Déjenlo ahí, capaz que, ¿no? Y después vemos el texto. Entonces acá ven que la del centro es una niña que se ve más arreglada, tiene adornos y tiene los pies con esta técnica del loto dorado, que solamente se lo hacían a las niñas de clase alta. ¿Por qué? Porque esto invalidaba la posibilidad de trabajar en los campos o en las tareas domésticas. Por eso también está sentada esta niña. La niña que está a la derecha de la pantalla, vemos que está también con algún adorno, pero de menos, ¿no? Menos arreglada, menos categoría. Vemos que ella tiene zapatos, pero no tiene los pies bandados, no sufre el loto dorado, ¿no? Sería seguramente una niña de clase media y de otra religión, seguramente producto ya de emigración de otras culturas. Y por último, la niña que vemos a la izquierda, que además mira para otro lado. Si ustedes miran la mirada, esta niña mira para otro lado. Esta niña también es la que tiene los pies descalzos, no tiene ni zapatos y no tiene ningún tipo de adorno. Ella es la sirviente. Entonces, esta foto la elegí para mostrarle un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Está ese tema acá de lo social y de lo extranjero muy intricado y no lo podemos separar, ¿verdad? Pasamos. Freud ya relacionaba la idea del extranjero con lo desconocido, con lo otro, el inconsciente. Desarrolla su concepto de Unheimlich en 1919, que se tradujo en español por la inquietante extrañeza. Esta forma particular de lo siniestro o lo ominoso que se remite a lo ya conocido, a lo familiar. Heim en alemán refiere a familiar, hogareño, íntimo. ¿Qué sucede entonces para que esto familiar se vuelva de repente amenazador, extraño e inquietante? En nuestros consultorios y en nuestros propios análisis personales sabemos de lo inquietante y perturbador que resulta esta experiencia, donde se borran los límites entre el adentro y el afuera, entre lo propio y lo ajeno, pero también de la oportunidad que representa de conocernos y reconocernos un poco más. Otro aspecto de esta cuestión del extranjero es el otro del otro, el que está fuera de uno, que cruzamos en el entorno sociocultural. Suele despertar sentimientos diversos. Con suerte pueden ser de curiosidad, muchas veces de prejuicios y temores. En esta relación con el otro se juega el vínculo entre uno y otro, la relación íntima entre identidad y alteridad. Vemos como ya en Freud el concepto del extranjero pone a trabajar la experiencia individual del inconsciente sin dejar de lado las implicaciones sociales y culturales, con su legado de dinámicas de poder y exclusión que lo suelen acompañar. En esta misma línea, Caes, en su obra Le Mal-être, señala la falta de respondiente de las sociedades hipermodernas actuales como una de sus principales manifestaciones, junto con el derrumbe de los garantes meta y los procesos sin sujeto. Caes nos dice:
Sentí también angustia e ira frente a esta otra forma de destrucción de la subjetividad, la desaparición del respondiente. Quisiera recordar que el respondiente es la presencia humana dirigida a un pedido, una demanda. El respondiente acepta ser su destinatario, no se sustrae al riesgo del encuentro. La amplitud de este desastre, que es la desaparición del respondiente, no se resiente solamente cuando los autómatas sustituyen la presencia humana bajo pretexto de ganancia de productividad en la comunicación. Permítanme entonces ahora, le voy a contar una anécdota personal, muy reciente, que aconteció mientras justo estaba reflexionando sobre esta ponencia. Creo que ilustra bastante bien lo que acaba de transmitirnos Caes. En el momento de iniciar mi trámite de jubilación francesa, me enfrenté a una situación inesperada, que también me provocó esa ira y angustia que comenta Caes. Les cuento. Desde el extranjero, en mi caso desde el Uruguay, es decir, fuera de Francia, el sistema francés que ofrece para el país varias opciones, todas por internet, de iniciar el trámite, nos dirige a los extranjeros a un sitio, una aplicación que se llama Iris. Esta aplicación, luego de entrar los datos que te solicitan, manda a tu celular, supuestamente, un código para comprobar que uno es humano. Es decir, que yo humana, hasta que se compruebe lo contrario, debo comprobar a una máquina que no soy un robot. Extraño. Pero ok, no es la primera vez y todos ya estamos acostumbrados a esto y se nos volvió familiar. Vamos pues. El problema se empieza a complicar cuando nunca me llega el famoso código. Luego de múltiples intentos, escribo entonces un mail al soporte al cliente explicando la situación y pidiendo auxilio para que me envíen de alguna manera el susodicho código. Con grata sorpresa veo que ya me llega una respuesta que dice: hola, gracias por su mensaje. Recibimos actualmente un número importante de mensajes y nuestro tiempo de respuesta lamentablemente se alargaron. Pedimos desde ya disculpas por esta situación. Nuestros equipos hacen su mayor esfuerzo para traerle una respuesta lo antes posible, mientras no duden en consultar nuestra rúbrica de dudas y respuesta frecuente, quizás allí encuentre la solución a su problema. Oh. Consulto por las dudas, las preguntas y respuesta frecuente sin encontrar nada referido a mi caso. Espero unos días como se me pidió. Intento de nuevo. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y vuelvo a mandar mi reclamo. Sí, esta vez funcionó. Me contesta Luis, una persona de carne y huesos, que me dice que lamenta mucho lo ocurrido, que notificó el problema a su equipo con la esperanza de que se pueda solucionar rápidamente y luego repite lo que ya había leído en las FAQ, asegurarse de tener internet y todas esas cosas. Me dice que tenga paciencia porque el sistema es securizado y puede demorar en llegar el código. Y que si sigue el problema, no duda en volver a contactarlo. Gracias, Luis. Entonces pruebo de nuevo a que me envíen el código muy secreto que me debería llegar, confiada de que esta vez sí lo lograré. Había una persona humana, una persona real que me estaba atendiendo. Pero no, se vuelve a dar exactamente la misma situación que unos días atrás. Pero paciencia, tenía un vínculo, alguien humano. Entonces vuelvo a contactar a Luis, porque ahora era Luis. Pero esta vez trato de usar otra estrategia, apelo a su empatía, le explico que vivo en Uruguay, que no tengo otra manera de iniciar mi trámite, le suplico de encontrar una solución así, en letra mayúscula se lo pongo. Luis nunca volvió a contestarme.
ni nadie más de hechos, porque seguí enviando reclamos, esperando el código. Nunca nada. Entonces, más allá de lo chistoso que puede escucharse esta anécdota, muchos de ustedes habrán vivido situaciones parecidas, pero la cuento porque me invadió una fuerte sensación de ajenidad. Además, obviamente, de la preocupación de no lograr resolver un trámite que era importante para mí como ese, pero esta experiencia me desacomodó bastante emocionalmente. Sentí una angustia que iba más allá del prejuicio económico que podía significar. Entonces me hizo reflexionar varios aspectos. Creo que me sentí no reconocida, como si se me negaran mis derechos de ciudadana francesa por una simple cuestión geográfica, el mero hecho que miles de kilómetros me separan del país, excluida. Sabemos que una de las mayores angustias del ser humano es no pertenecer. Sí, sabemos de la importancia de nuestro origen, de nuestro grupo primario de referencia, de nuestra historización. Y los vinculares, sabemos de la importancia de la historización que se tejerá en el encuentro con otros, para hacer y ser lo que somos. No elegimos nuestro grupo primario de pertenencia, pero podemos elegir nuestro grupo de referencia, que puede corresponder al grupo de origen o no. Pero siempre la angustia de no asignación pone en jaque las bases del narcisismo. Actualmente, en nuestras sociedades hipermodernas por lo menos, asistimos al borramiento progresivo del sujeto, con la desaparición de los metagarantes y el ataque a los vínculos. Junto con la ausencia de respondiente, la sociedad del individuo representa el principal problema del mal-être actual. Recordemos lo que significa este término para Caes. Lo que está en cuestión de manera masiva son las bases de nuestra vida psíquica y de nuestros vínculos con nosotros mismos y con el otro, con más de un otro. Es la capacidad de ser, de estar. La idea que sostengo, dice Caes, es que el mal-être contemporáneo es el resultado de una desestabilización de los metaencuadres sociales, ellos mismos garantes de los metaencuadres psíquicos fundadores y garantes de la vida intrapsíquica de cada sujeto singular. Esta fragilización de los garantes meta afecta los funcionamientos de los grupos, de las familias y de las instituciones. Crean sufrimiento psíquico. Más que de un malestar, cuestiona entonces la capacidad de ser y de existir en suficiente armonía consigo mismo, con los otros y con el mundo. El riesgo de los procesos sin sujetos es de volvernos autómatas nosotros mismos, de no ver ya el rostro del otro, sobre todo si su diferencia me interpela demasiado. El rostro del indigente, el pobre, el extranjero, agregaríamos el negro después de toda la charla de estos días. El concepto de proceso sin sujeto que describió Elías en su obra La sociedad de individuos, en referencia a la sociedad de masas y el hiperconsumismo de las sociedades occidentales, plantea que estamos en presencia de individuos y no de sujetos, y esto produce sujetos enajenados que dejan de subjetivizar. Yo no sé si están así. Yo creo que los sujetos que engendran estas sociedades hipermodernas del mundo capitalista no es que dejan de ser sujetados, sino que están sujetados a otras cosas, a otros valores, de tal modo, o por ciertos sujetos que pierden el acceso a la capacidad crítica, víctimas de la deshumanización que resulta de la desvinculación entre lo simbólico y lo material.
Las máquinas del poder funcionan para abolir la capacidad de pensar, aislar al sujeto. Los sujetos de hoy son alienados. Despertar la conciencia de este proceso de sumisión individual para transformarlo en movimiento de resistencia, ¿es aún posible? Bueno, creo que desde que empezó este congreso nos estamos planteando esto. Stefan Hessel escribió en 2010, hace 15 años, a la edad de 93 años, un texto que intituló Indignez-vous, indígnanse en uruguayo, indignaos en castellano. Este panfleto político, que es un librillo chiquitito, tendrá 32 páginas. Fue bestseller en Francia a los 4 meses de su publicación y sin haber beneficiado de ningún tipo de soporte publicitario. Un año después de su publicación ya se había traducido en 34 idiomas y se había vendido 4 millones de ejemplares. A lo largo de esas 32 páginas, Hessel, personaje relevante de la diplomacia francesa que participó a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, recorre los males del mundo actual, la dictadura de los mercados, el trato a los inmigrantes, la brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres, los medios de comunicación en manos de un puñado de multimillonarios, el desastre ecológico planetario, etc. Y hace un llamamiento, sobre todo a los jóvenes, para emprender una acción no violenta para rebelarse contra los poderes del capitalismo, lo que llamó insurrección pacífica. Y llamó ese texto Indignez-vous. Ojalá no perdamos la capacidad de indignarnos, pero la indignación solo tendrá sentido solo si además despierta acciones. En España, unos meses después de la publicación de ese texto, varios movimientos, pero uno de ellos, el M15, por mayo del 2015, llamado también ese movimiento Los Indignados, reúnen a decenas de miles de ciudadanos. Las manifestaciones pacíficas se extienden luego a otras ciudades, luego a otros países y logran frenar algunas medidas como deportación de gente sin papeles, de migrantes sin papeles. Los que acompañaron esa llamada Revolución Española soñaban con que se podría extender a otro país y llegar a conformar la revolución mundial, ilusión grupal de fraternidad mundial, capaz de borrar las diferencias a favor de lo que nos une. No es fácil despertar y menos sostener movimientos globales de resistencia, pero este ejemplo nos muestra que en su libro Hessel toca puntos álgidos para sus compatriotas que sienten que se constituyó en su portapalabra. Saliendo de una posición pasiva, se produjo un movimiento activo donde los sujetos toman conciencia que forman parte de la construcción de la realidad que los rodea y que pueden, con sus acciones, intentar transformarla y transformarse. Caes opina que la cultura del control y de las ideologías de la técnica está sostenida tanto por regímenes totalitarios como por el desarrollo de la economía capitalista y que la técnica expulsa la conflictividad inherente a los vínculos intersubjetivos y a las relaciones sociales. Por cierto, no todos los extranjeros despiertan las mismas reacciones, por diferentes motivos. Hay muchas categorías de extranjeros que no son asimilables entre sí. Tenemos los migrantes, dentro de eso los migrantes socioeconómicos, los exiliados políticos. Toda esa categoría nos remiten a las mismas realidades y se relacionan mucho más
en general con lo socio-ecopolítico que con la raza. Están también los extranjeros que yo llamaré familiares, porque nos conocemos con ellos. No son tan inquietantes porque reconocemos sus costumbres que no difieren tan radicalmente de las nuestras. Su comida, su vestir, hasta podemos entender su idioma, cuando no es incluso el mismo idioma, como en América Latina con el español, y comunicarnos a través de la palabra. Aunque creo que definir el extranjero por el que habla otro idioma nos deja muy cortos en la comprensión de esta cualidad, no creo, por ejemplo, que un cubano, un venezolano, un nicaragüense, por más que hablen español, no se sientan extranjero en Uruguay o en otro país. Por otro, ¿cómo calificar en el interior de un mismo país las comunidades que hablan su propio idioma originario? Sin embargo, no por nada el idioma fue usado como instrumento de poder, cuando los conquistadores obligaban a usar su idioma y castigaban muy severamente el uso del idioma de origen. Pero es cierto que hay extranjeros más familiares que otros, que nos permiten la ilusión de borrar el entre lo extraño y lo familiar, lo propio y lo ajeno. De modo simbólico, colonizamos esos extranjeros familiares, de modo que desactivamos su inquietante extrañeza, borramos su diferencia, ya no nos dan tanto miedo. Y acá algunas esculturas de Bruno Catalano, de su serie Les Voyageurs, los viajantes, que hay muchísimas esculturas en muchos lugares de Francia, de Italia, de Grecia, en fin, de muchos lugares. Todas esas culturas remiten a ese tema de la migración del migrante, que me parecían muy ilustrativa, ¿no? Porque es ese hueco, por ejemplo, en la primera escultura, ¿no? Va desapareciendo, ¿no? Ya empieza, llega con ese agujero en el medio y se va esfumando, va desapareciendo. Entonces están estos extranjeros familiares, pero también están estos otros, los extraños extranjeros. Y acá le voy a leer, ustedes tienen la traducción acá, una canción que se llama justamente Extraña extranjera, que dice así, usted tiene la dirección. C'est une question que l'on me pose, comme un examen qu'on m'impose. Faut-il vraiment que j'y réponde dès la première seconde? Ce n'est pas tant qu'elle m'embarrasse, cette question qui me lasse et qui me renvoie toujours à la couleur de mes amours. Et toi, d'où viens-tu, étrange étrangère? Et toi, du Sénégal ou du Niger? Et toi, d'où viens-tu, étrange étrangère? Et toi, de Kinshasa ou de Saint-Pierre? Je viens tout juste de comprendre pourquoi la chose est essentielle. Dans cette époque artificielle, ma réponse ne peut plus attendre. La question n'est pas de savoir où j'ai vécu toutes ces années, ni même l'endroit où je suis née, mais plutôt pourquoi je suis noire. Cette chanson, je vous l'annonce, sera mon unique réponse. Je suis enfant de l'univers, je viens du ventre de ma mère. Et pour ne pas que l'on se perde, si cela ne vous suffit guère, pour vous, ces mots d'Aimé Césaire, je suis noire et je vous emmerde. Et toi, d'où viens-tu, étrange étrangère? C'est une question que l'on me pose, comme un examen qu'on m'impose. Faut-il vraiment que j'y réponde
dès la première seconde. Ce n'est pas tant qu'elle m'embarrasse, cette question qui me lasse et qui me renvoie toujours à la couleur de mes amours. Hey toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Hey toi, du Sénégal ou du Niger? Hey toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Hey toi, de Kinshasa ou de Saint-Pierre? Je viens tout juste de comprendre pourquoi la chose est essentielle dans cette époque artificielle. Ma réponse ne peut plus attendre. La question n'est pas de savoir où j'ai vécu toutes ces années, ni même l'endroit où je suis née, mais plutôt pourquoi je suis noire. Et toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Et toi, du Sénégal ou du Niger? Et toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Et toi, de Kinshasa ou de Saint-Pierre? Cette chanson, je vous l'annonce, sera mon unique réponse. Je suis enfant de l'univers, je viens du ventre de ma mère. Et pour ne pas que l'on se perde, si cela ne vous suffit guère, pour vous ces mots décliner ces airs, je suis noire et je vous en veux. Et toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Et toi, du Sénégal ou du Niger? Et toi, d'où viens-tu étranger, étranger? Et toi, junto a nosotros los otros, los extranjeros, esos seres generalmente oscuros y siempre enigmáticos que ya no podemos ignorar tan fácilmente y cuya sola presencia provoca reacciones contradictorias, inquietante a veces, nos dice La Rosa en su texto, ¿para qué sirven los extranjeros? También nos dice, la pregunta es, naturalmente, si es posible pensar una relación con el otro extranjero que permita mantener su potencialidad reflexiva, pero sin reducir lo que esa reflexividad pudiera tener de inquietante para la arrogancia de nuestros discursos. A lo mejor esos discursos sirvan también para reducir lo inquietante que la presencia del otro extranjero trae consigo, lo que tiene de excesivo e inacomodable, lo que tiene de amenazador para nuestra propia identidad, para nuestras propias representaciones y también, desde luego, para nuestra propia buena conciencia moral. Las cuestiones de poder y de exclusión no son ajenas a este tema. Veíamos más arriba cómo la lengua había sido utilizada como instrumento de poder. Pero cuando hablamos el mismo idioma,
¿Hablamos realmente el mismo idioma? ¿Alcanza para entendernos unos a otros? Bernard Werber lo sintetiza maravillosamente en este texto que dice así. Entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Mais, s'il vous plaît, essayons quand même. Como lo señalé en mi introducción, me valí de estas obras artísticas, escultura, fotografías, poema, música, con el deseo de poder transmitirles sentidos, no en cuanto a su pura significación teórica, sino en cuanto a la manera que nos afecta, cómo los resentimos, qué marca nos deja. Creo que este tema del extranjero, del otro que me habita y del otro, hay que poderlo sentir, no solo entender. Hay que poder dejarse afectar por él. Estas obras lo hacen sin dudas mucho mejor que mis palabras. Imposible, por otro lado, lo habrán visto, no saltar una y otra vez de la vertiente del campo socio-eco-cultural al espacio de los objetos propios del psicoanálisis. Pero ¿sería eso posible o deseoso? En lo que nos concierne, estamos convencidos que el sujeto no existe fuera de su contexto, que no hay uno sin él o los otros. En fin, que yo es otro, según la genial formulación del poeta. Llegando al término de mi texto, quiero agradecerles nuevamente por su paciencia en escucharme y porque esta experiencia de escribir sobre lo extranjero, obviamente no podía hablar del extranjero sin hablar de mí, quien podría, me hizo viajar a territorios lejanos y profundos, bucear en mis amores, mis sufrimientos y mis deseos, que seguramente seguirán siendo en su mayoría ocultos e inaccesibles, extraños. Pero tengo claro una cosa. Soy extranjera por elección, en un continente que se volvió contenedor para mí. El extranjero puede adoptar su nueva nación, pero el vínculo solo podrá funcionar si lo adoptan a él recíprocamente, si responden a su rostro, sin intención de someterlo o asimilarlo, sino desde la curiosidad fecunda del encuentro con el otro y sus diferencias, que será también el acercamiento a uno mismo. No haremos las cosas perfectas, pero si las recorremos juntos, serán más tolerables. Quizás si podamos compartir algo de la vergüenza ajena para hacerla propia y compartirla, podamos aportar a ese caleidoscopio de miradas sobre el otro extranjero colores de justicia y solidaridad. Estoy extranjera. Para mí, no solo por una cuestión de identidad, es una manera d'être, de ser estar. Es una adopción mutua y es un vínculo insustituible de amor. Obrigada.